Queridos hermanos, queridos amigos, hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de la presencia de los fieles en las celebraciones de los sacramentos, porque ya por esta pandemia llevamos 5 meses sin que podamos estar presentes en los sacramentos y por eso darles algunos elementos para reflexionar. En primer lugar, ¿qué es un sacramento? Ustedes saben que nosotros creemos que los sacramentos son signos sensibles y eficaces instituidos por Jesucristo para transmitir la gracia. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la gracia de la adopción de Dios? Nos bautizamos. ¿Cómo hacemos para tener la gracia del perdón de los pecados? Nos confesamos. ¿Cómo hacemos para tener la gracia de sobrellevar nuestras enfermedades, incluso nuestra muerte? Recibimos la unción. ¿Cómo hacemos la gracia para recibir la gracia de ser testigos de Jesucristo con la valentía que supone? Nos confirmamos. ¿Cómo hacemos para tener la gracia para caminar en esta tierra en donde necesitamos un alimento? Comulgamos. Es decir, el medio ordinario por el cual Dios transmite la gracia es el sacramento. Ahora, también decimos, gratia Dei non est alligata sacramenti, es decir, la gracia de Dios no está atada a los sacramentos, son los medios ordinarios por los cuales Dios transmite la gracia, pero imagínense que Dios es omnipotente, entonces no podría estar atado. Entonces, ¿qué pasa? Un enfermo, por ejemplo, quiere recibir la gracia de la unción, pero el sacerdote es un cómodo y está durmiendo la siesta y no quiere ir a visitarlo. Entonces, ¿qué? ¿Se muere y no tiene esa gracia? No, como la gracia de Dios no está atada a los sacramentos, Dios puede perdonar más allá del sacramento de la confesión, Dios puede alimentar más allá del sacramento de la Eucaristía, Dios puede adoptar hijos más allá del sacramento del bautismo, incluso tenemos lo que llamamos el bautismo de deseo, es decir, mucha gente ha recibido el bautismo sin que estuviera presente ese modo sacramental de recibirlo. Y así nosotros creemos que extraordinariamente la gracia se transmite de otra forma, porque evidentemente Dios no está atado a este acto que tiene en parte un aspecto humano, ¿no es cierto? Es decir, si yo no celebro la misa, ustedes no reciben la Eucaristía, yo no voy al confesionario, ustedes no tienen la posibilidad de recibir el perdón. No, es decir, el perdón Dios lo da a toda aquella persona que verdaderamente en su interior se arrepiente y le pide perdón a Dios y tiene propósito de cambiar y de enmendarse en su conducta. Bueno, ahora, lógicamente, algo ordinario y algo extraordinario tienen dos aspectos distintos y por eso nosotros le decimos, bueno, está bien que ustedes le pidan perdón a Dios, pero confiésense, ¿no? Y de hecho hay que confesarse por lo menos una vez al año, ¿no? O lo mismo, ¿no? Es verdad, bueno, pueden alimentarse de Dios de una manera extraordinaria, pero hay obligación de ir a misa el domingo. Esa obligación tiene la pena del pecado mortal si nosotros no la cumplimos. Bueno, cuando hay una situación extraordinaria como la situación que estamos viviendo, entonces también, por ejemplo, el Papa nos ha dicho que podemos reconciliarnos con Dios haciendo un acto de contrición. Y entonces utilizamos un medio extraordinario durante un tiempo también extraordinario. O las conferencias episcopales han levantado esa obligación de la misa dominical. Entonces ya en este momento podemos no ir a misa dominical sin que por eso incurramos en pecado mortal. Pero eso tiene que ser por un tiempo, ciertamente, no puede ser de una manera definitiva, porque ya les digo, el modo ordinario con los cuales se transmite la gracia es este. Y entonces es importante que en algún momento, y por supuesto cumpliendo con todas las normas de salubridad,
volvamos a tener la participación en estos sacramentos y que los fieles puedan recibir el cuerpo de Cristo presencialmente, ¿no es cierto? No una comunión espiritual, porque no es lo mismo realmente, ¿no? Es decir, de manera extraordinaria podrá obtenernos las mismas gracias por la misericordia de Dios, pero nosotros siempre tenemos que tratar de volver a la normalidad. Jesús dijo que hiciéramos esto en memoria suya. Bueno, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo con los fieles presentes, porque Jesús les dio la comunión a los apóstoles en esa última cena. Bueno, sobre esto, ¿quién es el que decide? Es decir, ¿cuándo vamos a tener ese culto con fieles o no? Bueno, en realidad, quien tiene que decidir es la Iglesia, no el Estado. Porque existe lo que llamamos un concordato, que es un tratado internacional entre un Estado, que es el Estado argentino, y otro Estado, que es el Estado Vaticano, que se firmó en 1969 y que en su primer artículo establece que reconoce y garantiza a la Iglesia el libre y pleno ejercicio del poder espiritual y de su culto. Es decir, que la Iglesia tiene un libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su culto. El Estado le reconoce a través de un tratado internacional que por lo tanto tiene una categoría superior a todas las leyes, ¿no es cierto? Y muchísimo más a un decreto de necesidad y urgencia. La decisión sobre el libre ejercicio de su culto le corresponde a la Iglesia, no le corresponde al Estado. Por supuesto que la Iglesia, como una institución con pastores muy lógicos y muy sensatos, va a hacerlo de una manera en que eso no suponga ninguna peligrosidad ni nada que pueda contradecir las normas que en buena intención entendemos que son más convenientes. Entonces es la Iglesia la que tiene que determinar cuáles van a ser las normas para que se pueda en esos espacios, que son espacios privados porque pertenecen a la Iglesia, ¿no es cierto?, a pesar de que estén abiertos al culto público, como en la celebración de esos sacramentos tienen que mantenerse las distancias, tienen que mantenerse los barbijos, tienen que mantenerse el uso del alcohol en gel, bueno, todas las cosas que sean necesarias. Pero se ha dado que en templos muy grandes, ¿no es cierto?, muy espaciosos, muy aireados, las normas que ha puesto tanto el Estado Nacional como los estados municipales sean un poquitito invasivas acerca de algo que ya les digo, el concordato con la Santa Sede nos permite determinarlo a nosotros. Y que de repente uno vea que las normas que se aplican para ir a un supermercado o para ir a un banco sean más permisivas que las normas que se aplican para ir a un templo, donde no encontramos que haya una mayor peligrosidad, ¿no es cierto?, en los encuentros entre personas en un templo que entre los encuentros de personas en otras actividades. Y que por lo tanto está bien que la Iglesia, en el libre ejercicio de ese derecho que tiene reconocido por el Estado argentino en el concordato, actúe de una manera similar a aquellas consideraciones que se tienen en otros espacios privados, pero con encuentro de personas y con una posible transmisión del virus, ¿no? Es decir, que nosotros en este momento tenemos que pensar, todos tenemos el derecho de recibir los sacramentos, los fieles tienen el derecho de pedir a la Iglesia los sacramentos, porque nosotros no somos los dueños de los sacramentos, somos los ministros
de los sacramentos y los fieles tienen el derecho de pedirnos ese perdón que Dios nos dio la posibilidad de otorgárselo a través del sacramento de la confesión. Ustedes tienen el derecho de pedirnos la comunión real, sacramental. Ustedes tienen el derecho de pedir la unción de los enfermos para sus enfermos, incluso para aquellos que tienen el coronavirus, en donde el sacerdote tendrá que tener todos los cuidados, como tiene un médico, como tiene un enfermero, para ser el ministro de ese sacramento, pero ese es un derecho que tienen los fieles, el pedir los sacramentos. Y ya les digo, es un derecho reconocido por el Estado argentino el libre y pleno ejercicio del culto. Lo hará de la mejor manera, lo hará con todos los cuidados, pero no es una injerencia del Estado el decidir cómo la Iglesia tiene que ejercer este derecho, ¿no es cierto? Sino que es la Iglesia la que maduramente y por supuesto en un diálogo perfecto y amistoso con las autoridades va a tener que decidir la forma en que se dé esto. 5 meses no es una necesidad y urgencia, ¿no? Es decir, una necesidad y urgencia que se instala por 5 meses ya es peligrosa, porque no podemos vivir de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que vivir de una manera ordinaria, de una manera institucional, de una manera legal y en el pleno ejercicio de todos los derechos y en el pleno reconocimiento de todas las libertades individuales. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos este cuidado, consideremos estos aspectos y hagamos escuchar nuestra voz, porque evidentemente para eso somos ciudadanos. Ustedes saben que la Iglesia, cuando se cumplieron los 200 años de nuestra independencia, nos propuso pasar de ser habitantes a ciudadanos, es decir, de personas que estamos en un lugar a personas que decidimos la conducción de ese lugar, ¿no es cierto? Porque somos constructores de esta patria, ¿no? Y por eso nosotros no es que solamente tenemos voz en el momento en que votamos, sino que tenemos voz siempre, ¿no es cierto?, a través de nuestros representantes y también voz directa, ¿no es cierto?, porque podemos manifestarnos y tenemos que hacerlo. Bueno, les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.